Se rumorea que Ziyu Weijin nació para protegerme en nuestra infancia, me seguía todos los días, y en nuestra juventud, tomó una espada por mí, a excepción de los 3 años que perdió la memoria debido a heridas graves. Ziyu Weijin me dio casi todo el amor de su vida, incluso después de que me diagnosticaran un síndrome de resfriado después del matrimonio, cuando todos en la capital lo instaron a volver a casarse, solo calentó mis manos en silencio. Sin embargo, era una persona así, en la noche nevada de mi muerte inminente. Dijo que sus responsabilidades en esta vida se cumplieron, y si hay una vida después de la muerte, esperaba que le permitieras a él y a Banjin estar juntos. Resulta que incluso cuando perdió la memoria, ya se había enamorado de su Banjin, quien lo salvó. La mujer que lo salvó cuando estaba gravemente herido y estaba a punto de saltar de un acantilado cuando recuperó la memoria, cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido al tiempo después de que Ziyu Weijin perdió la memoria. Lo primero que hice fue llamar al médico imperial para que me revisara el pulso. Lo segundo fue cancelar el compromiso. Más tarde, el amnésico Ziyu Weijin se casó con su Banjin como deseaba, pero un año después, sus recuerdos regresaron. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse a nosotros para leer historias maravillosas todos los días. Ahora, la historia comienza en el invierno del año 23 de Yongxi. Fuera de la ventana, se podía escuchar el sonido débil e intermitente de tambores y gongs festivos. Era el sonido del general Ziyu Weijin dando la bienvenida. Su nueva esposa una vez fue mi consorte. Los asistentes del palacio habían sido despedidos hace mucho, no los necesitaba, y yo no necesitaba que nadie presenciara mi humillación final. Pasos se acercaron desde lejos y se detuvieron ante la cama. Era Ziyu Weijin, estaba vestido con vibrantes túnicas de boda rojas, su postura alta y recta, como el joven general de mis recuerdos que una vez me había protegido de todas las tormentas, pero su mirada era helada. Su Alteza, la hora auspiciosa ha llegado. Debo irme ahora con lo último de mi fuerza. Traté de agarrar el dobladillo de su túnica, tal como lo había hecho innumerables veces en la infancia, creyendo que si me aferraba a él, no se iría. En el momento en que toqué su manga, levantó la mano y la apartó. El gesto fue sutil, pero llevaba una repulsión no disimulada. Me miró, su mirada desprovista de piedad, solo una fría indiferencia sin cargas. Su Alteza, mi deber hacia usted en esta vida ahora está cumplido. Lo miré fijamente. Mirándolo fijamente dudó por un momento, luego finalmente habló. Si hay una próxima vida, espero que me permitas a mí y a Guanyin estar juntos. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Ziyu Weijin, el hombre que una vez dijo que arrancaría las estrellas y abrazaría la luna por mí, quien afirmó que yo era el significado de toda su vida, se paró frente a mí con su túnica de boda mientras yo yacía moribundo y me dijo que su deber estaba cumplido. Espera que le conceda mi bendición. Bueno, qué noble sacrificio. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi el familiar dosel de la cama sobre mí. Su Alteza está despierta. Vi la cara preocupada de mi doncella personal. Junyu se cayó al agua y estaba tan asustada. Ha estado inconsciente durante todo un día. Me asustó muchísimo. El médico imperial dijo que necesitaba descansar bien. Cayendo al agua, inconsciente durante todo un día. Bajé la cabeza para mirar mis propias manos, pálidas y delgadas. Tráigame un espejo. Junyu rápidamente trajo un espejo de bronce. La persona en el espejo era joven, vibrante y radiante, la imagen misma de la juventud en su máxima expresión. Realmente he regresado, de regreso a un tiempo antes de que todo comenzara. Su Alteza, ¿qué sucede? ¿Todavía se siente mal? Estaba frunciendo el ceño mientras dormía. Tuvo una pesadilla. General Ziyu, el Ziyu Weijin, la interrumpí. ¿Qué le sucedió? El general Ziyu se cayó de su caballo al agua hace 10 días. Sufrió un shock y se está recuperando en la residencia del palacio exterior. Su Majestad ha mantenido la noticia sellada, por lo que los forasteros aún no lo saben. Escuché que el general parece haber olvidado algunas cosas. Amnesia. Sí, este es el momento. En mi vida anterior, al escuchar que había caído al agua y había perdido la memoria, estaba frenético de preocupación y quería desesperadamente verlo despertar sus recuerdos. Pero todo lo que recibí a cambio fueron sus ojos desconocidos y cautelosos, y más tarde su mirada cada vez más afectuosa hacia su Guanyin, quien lo había salvado. No en esta vida, nunca más. Ziyu Weijin, ya que ya lo has olvidado. Sería mejor que lo olvides para siempre, ya que sientes que tu deber está cumplido. Entonces estamos completamente a mano. Lark, ve a buscar al Dr. Wang. Recuerda, sé rápido y no alertes a nadie. El Dr. Wang es un antiguo sirviente dejado por mi madre. Leal y confiable. Su Alteza, ¿se siente mal? El jefe de la oficina médica imperial acaba de irse, diciendo que simplemente estabas asustado y que no hay nada grave, solo siento palpitaciones y falta de aire desde que caí al agua.
Necesito que el médico imperial Wang venga y me examine cuidadosamente de nuevo para que pueda sentirme tranquilo. Debo confirmar si esa dolencia del resfriado ha regresado con mi renacimiento. Al ver mi insistencia, Junyu, aunque desconcertado, todavía fue. Me apoyé en la cama, mirando este palacio familiar. Cada pieza de decoración es un testimonio del profundo afecto entre Ziyu Weijin y yo. Una vez dijo que las mejores cosas del mundo deberían ser dignas de mí, princesa Chang'an. Ahora, todo parece completamente irónico. Un tiempo después, Junyu trajo silenciosamente al médico imperial Wang. El médico Wang, a pesar de su avanzada edad, se mantuvo meticuloso y prudente en sus acciones. Después de despedir a la asistencia, se arrodilló y saludó. Su humilde servidor rinde homenaje a Su Alteza la Princesa. Médico Wang, por favor levántese. Me disculpo por molestarlo tan tarde en la noche, pero estoy profundamente inquieto. Su Alteza, es usted demasiado amable, es mi deber compartir sus preocupaciones. El doctor Wang se levantó y preguntó respetuosamente, ¿puedo preguntar dónde se siente mal Su Alteza? Extendí mi mano. Desde que caí al agua, he estado sintiendo palpitaciones y falta de aire, luchando por dormir tranquilo por la noche. Debo molestarlo, médico imperial, para que examine cuidadosamente mi pulso una vez más por mí. Revisando cada aspecto a fondo, el doctor Wang notó la implicación en mis palabras, y su expresión se volvió cada vez más seria. Colocó sus dedos sobre mi pulso, examinándolo cuidadosamente. En mi vida anterior, este síndrome de resfriado no fue diagnosticado hasta varios años después, pero el médico dijo que había estado latente durante muchos años. Las cejas del médico real Wang se fruncieron ligeramente por momentos, luego se relajaron. Finalmente, retiró la mano y dio un paso atrás. Su Alteza, según el diagnóstico del pulso, aunque su pulso fue alterado por el impacto de caer al agua, su base es estable, su energía vital es abundante y sus 5 órganos están en armonía. No hay un problema grave. Las palpitaciones y la dificultad para respirar que mencionó probablemente se deban al miedo y la conmoción. Con unos días de descanso adecuado y alguna medicina herbal calmante, debería aliviarse. No hay problemas graves, no hay dolencias ocultas en absoluto. El médico real Wang negó con la cabeza con seguridad. Su Alteza, lo he examinado repetidamente. Su estimada salud es robusta sin signos de dolencias ocultas. Por favor, quédese tranquilo. Estar sano y vivo es mucho más importante que un hombre que tiene a alguien más en su corazón. Lo entiendo, gracias, médico real Wang. En cuanto al diagnóstico del pulso de hoy, Su Alteza, tenga la seguridad de que este viejo sirviente nunca ha puesto un pie en el palacio Yongle hoy. Asentí con satisfacción e hice que Jun-Kyu lo escoltara afuera. Ji-Wi-Jin, ya que perdiste la memoria y te enamoraste de tu salvador, perfecto, en esta vida, yo, Li Chang'an, me haré a un lado para ustedes dos, y para mí también. Suerte. Prepare papel y tinta. También necesito cambiarme de ropa y maquillarme. Su Alteza, su salud aún no se ha recuperado por completo. Está bien, tengo asuntos urgentes y necesito ver a Su Majestad inmediatamente, para anular el compromiso. Esto es algo que debo hacer. La alondra me vistió hábilmente. Escogió una horquilla de fénix y estaba a punto de insertarla en mi cabello. Solo use esa horquilla de jade en su lugar. Miré esas piezas de joyería, muchas de las cuales eran regalos de Ji-Wi-Jin, en mis cumpleaños, festivales, o cada vez que regresaba victorioso de la batalla. Me traía algunas joyas nuevas. Su Alteza, parece algo diferente hoy. Diferente, de hecho, ¿cómo podría alguien que murió una vez seguir siendo el mismo que ayer? Encuentre todos estos, junto con lo que hay en las cajas, y cuéntelos cuidadosamente antes de empacarlos y sellarlos. Su Alteza, estos son todos sus favoritos habituales. ¿Por qué los estamos empacando? ¿Los están almacenando? No, deben ser devueltos a su dueño original. Devueltos a su dueño original. Jun-Kyu se quedó aún más perplejo. Pero todos estos fueron regalos del general Hugh para usted. Esto no será por mucho tiempo, la interrumpí, extendiendo una hoja de papel. Su hija Chang'an se dirige respetuosamente a Su Majestad. El contrato matrimonial entre mí y el duque de Beiwo, Ji-Wi-Jin, se originó en nuestra infancia. No me quejé de su pérdida de memoria, no mencioné a su Guanyin y no revelé el más mínimo indicio de emoción personal. Solo expongo los hechos objetivamente y solicito humildemente que Su Majestad anule el compromiso, para que cada uno pueda encontrar su propia paz. Jun-Kyu, de pie cerca, ya se había puesto pálido. Su Alteza, ¿usted quiere cancelar el compromiso? ¿Por qué es eso? El general Hugh solo lo ha olvidado temporalmente. El médico imperial dijo que recuperaría la memoria. ¿Está molesto porque el general ha perdido la memoria? Su Majestad no estará de acuerdo y los funcionarios de la corte lo harán. Jun-Kyu, más palabras son de inútil. Ve a atender tus deberes. Jun-Kyu se tragó todas sus palabras de persuasión, bajó la cabeza.
Reconoció la orden y rápidamente dirigió a algunas jóvenes sirvientas del palacio para hacer un inventario de los artículos. Llevé esa carta de anulación para ir a ver a mi padre, Palacio Zichen. Mi padre estaba revisando los memoriales. Cuando entré, señaló el asiento a su lado. Chanan está aquí, ¿te sientes mejor? Escuché que te caíste al agua y planeaba visitarte después de terminar mi trabajo. No tomé asiento, sino que me arrodillé, levantando mis manos sobre mi cabeza. Le ruego a su majestad que eche un vistazo. Dejó su pincel y me miró. ¿Qué significa esto? Levántate y habla. El asistente eunuco lo tomó y se lo entregó. Su majestad lo hojeó rápidamente al principio. Su expresión era gentil, pero a medida que su mirada se movía hacia abajo, la gentileza en su rostro gradualmente dio paso a la sorpresa y la confusión. Chanan, dime, ¿qué significa esto? Incompatible temperamentos, los he visto crecer juntos, y sus temperamentos no podrían ser más compatibles. ¿Se siente agraviado porque Wei Jin perdió la memoria después de caer al agua? Permanecí arrodillado y levanté la cabeza. Su majestad, no actúo impulsivamente ni guardo ningún resentimiento hacia el general Geu por perder la memoria. Este asunto es una decisión que he tomado después de una cuidadosa consideración. Veo que simplemente está siendo imprudente. ¿Cómo puede el matrimonio o un asunto tan importante ser tratado como un juego de niños? ¿Cree que puede cancelarlo cuando quiera? Wei Jin es un pilar del Estado, y fue por servir a la nación que se encontró con esta desgracia. Si le permitiera romper el compromiso ahora, ¿cómo me vería la gente del mundo? ¿Cómo lo verían a usted, padre? Lo interrumpí. Su hijo quisiera preguntar, si un matrimonio pierde su intención original, dejando solo el deber y la obligación, y requiere que una de las partes se aferre desesperadamente mientras la otra permanece ajena o incluso tiene su corazón puesto en otra parte. ¿Es realmente una unión así lo que deseas ver, obligándolos a estar juntos? ¿No es eso también una traición? Continué, tu hijo no desea forzar un vínculo que se ha agriado hace mucho tiempo, ni quiero que nos sintamos resentidos el uno con el otro en el futuro hasta que incluso el último rastro de afecto se haya desgastado. Te lo ruego, padre, que me concedas esto, y que le concedas lo mismo al general Geu. El emperador me examinó. Chanan, ¿has oído algo? ¿Es por la mujer que lo salvó? No necesito oír nada, padre. Cuando el corazón de alguien ya no está contigo puedes sentirlo, ya que ese es el caso. ¿Por qué no dejarlo ir? Para él, es la liberación, para mí, es un nuevo comienzo. Me incliné una vez más. Le pido permiso a su majestad. Un largo silencio. Podía sentir el peso en su corazón. Me apreciaba, pero estaba aún más preocupado por la dignidad de la corte y la relación entre gobernante y súbdito. Pero un emperador entiende mejor que un melón forzado no es dulce. Olvídalo, siempre he sido incapaz de hacer nada contra ti, ya que estás tan decidido. Te concedo permiso. Gracias, padre. Levántate. Pero Chanan, una vez que se anuncie este asunto, inevitablemente habrá críticas tanto de la corte como del público. Tú lo entiendo, ya que he tomado esta decisión. Estoy preparado para soportar cualquier consecuencia. Los chismes y las calumnias no pueden dañarme. El emperador me miró, sus ojos mostraban un rastro de aprobación. Mi hija realmente ha crecido. ¿Qué hay de Wei Jin? Iré en persona a devolver las fichas de nuestro compromiso pasado y aclarar todo cara a cara. Ya que el compromiso ha sido cancelado, debe terminar limpiamente. El emperador asintió, no dijo nada más y simplemente agitó la mano. Hice una reverencia y me despedí. Saliendo del Palacio Púrpura, la noticia del compromiso roto de la princesa se extendió por toda la capital. Mientras viajaba en el carruaje fuera de las puertas del palacio, escuché algo del chisme, lo quisiera o no. Lark se sentó a mi lado. Su Alteza, escuche lo que dicen afuera. ¿Por qué tuvo que ir en persona? ¿No podría haber enviado a un eunuco para entregar el mensaje? Cerré los ojos para descansar. ¿Por qué preocuparse por los chismes de los demás? Algunas cosas deben resolverse personalmente. Quiero ver con mis propios ojos ese Ziyu Wei Jin que me ha olvidado por completo y está a punto de correr hacia una nueva vida. Quiero devolverle personalmente todo del pasado. La villa suburbana donde Ziyu Wei Jin se está recuperando. Lark, trae el estuche. Tomé su mano y bajé del carruaje. Los guardias en la entrada de la villa me vieron y rápidamente se inclinaron en señal de saludo. Sin reconocerlos, entré directamente. La villa estaba muy tranquila, superpuesta con recuerdos de mi vida pasada, pero completamente diferente en mi vida pasada en este momento. Me apresuré a entrar aquí con un corazón lleno de ansiedad y amor, solo para encontrarme con su mirada desconocida y distante. Ahora,
Solo hay paz. El guardia que lideraba el camino parecía aterrorizado, sin atreverse a hacer un sonido. Los vi. Ziyu Weijin estaba medio reclinado en un sofá de bambú, su rostro todavía algo pálido, pero su espíritu era pasable, una mujer. Sostenía un tazón de medicina, soplando cuidadosamente sobre él, a punto de alimentarlo. Mis pasos lo sobresaltaron. La mujer giró la cabeza primero. Era Su Guanyin. Sus rasgos eran delicados y refinados, con un aire de vulnerabilidad que evocaba lástima, pero en sus ojos, aparte del pánico, también había un rastro de cautela. Se encogió hacia la dirección de Ziyu Weijin como un pequeño conejo blanco asustado. Ziyu Weijin también levantó la cabeza y miró. No había alegría salvaje como cuando lo vi en mi vida pasada, ningún afecto profundo, solo una completa falta de familiaridad y la vigilancia y confusión de ser perturbado. Lark jadeó nerviosamente detrás de mí. Yo caminé hasta que estuve a unos 10 pasos de ellos y me detuve. Esta distancia, ni muy lejos ni muy cerca, era la correcta. General Ziyu, parece que su salud se ha recuperado por completo. Las cejas de Ziyu Weijin se fruncieron aún más, como si estuviera luchando por recordar. Esta es Su Alteza la princesa Chanan. El eunuco asistente cercano susurró rápidamente para recordar. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Ziyu Weijin, pero pronto se calmó. Este humilde general no se encuentra bien y no puede realizar las cortesías adecuadas. Le ruego el perdón de Su Alteza. El general está herido, no hay necesidad de tales formalidades. Levanté la mano ligeramente para detener sus movimientos, luego volví mi mirada hacia el tenso Su Banyin. He venido hoy por 2 asuntos. Al escuchar mi estado, el rostro de Su Banyin palideció aún más. Ziyu Weijin se reclinó en el sofá. Su Alteza, por favor hable. El primer asunto es que Su Majestad ha aprobado la anulación de nuestro compromiso. He venido específicamente para informarle, general. Ziyu Weijin estaba atónito, mostrando emoción por primera vez, y a su lado, Su Banyin me miró, sus ojos llenos de incredulidad, luego rápidamente bajó la cabeza de nuevo porque ya le expliqué la razón a Su Majestad el emperador. Si el general desea saber, puede preguntarle directamente a Su Majestad. En cuanto al segundo asunto, me giré ligeramente e hice un gesto hacia el gorrión, y al asistente detrás de mí. El asistente llevó la caja de madera hacia adelante, la colocó en el patio y la abrió. Dentro una deslumbrante variedad de artículos llenaba el espacio, todos rastros de los años entre él y yo, el saltamontes tejido con hierba que me dio en la infancia, la horquilla de madera de durazno algo tosca que talló durante mucho tiempo cuando era joven, el brazalete de piedras preciosas exóticas que trajo después de su primera campaña, la perla luminosa otorgada por el emperador como recompensa por sus grandes logros. Cada uno fue una vez un recuerdo que atesoro con cariño. Ahora son simplemente objetos fríos. Todos estos son artículos que el general una vez me otorgó. Ahora que el contrato matrimonial se ha disuelto, estos deben ser devueltos naturalmente. Por favor, general, verifíquelos e inspecciónelos. La mirada de Ziyu Weijin siguió mis palabras, fijándose en la caja llena de artículos. Sus ojos se volvieron algo complejos, una mezcla de confusión y lo que parecía una sensación de familiaridad. Su Guanyin también miró la caja, sus ojos parpadearon. Una ráfaga de viento pasó, levantando un pañuelo de la caja. Ziyu Weijin se puso de pie instintivamente, queriendo atrapar el pañuelo que caía. Weijin, Su Guanyin exclamó de repente en voz baja, dejando apresuradamente el tazón de medicina. Su herida aún no ha sanado, no debe moverse imprudentemente. La mano extendida de Ziyu Weijin se congeló en el aire, volviendo a sus sentidos, miró el rostro preocupado y ansioso de Su Guanyin, luego miró el pañuelo en el suelo. No es nada, solo una herida menor. Observé esta escena con frialdad, sintiendo nada más que ironía y absurdo en mi corazón. Parece que el general no necesita un inventario, ya que ese es el caso. Los artículos han sido entregados, el mensaje ha sido transmitido y no perturbaré más el descanso del general. Con eso me doy la vuelta para irme. Su Alteza, Ziyu Weijin me llamó de repente. No miré hacia atrás. Nosotros, antes, lo siento, no puedo recordar. Perfecto, entonces nunca más lo recordaré. Es bueno que el general lo haya olvidado. El pasado no es más que una nube fugaz, no hay necesidad de detenerse en ello. Adiós, suerte. Sus ojos enrojecidos rápidamente me alcanzó. Cuando salí de la puerta principal de la villa, respiré hondo, justo cuando estaba a punto de subir al carruaje. El sonido de cascos vino detrás de mí, la cortina del carruaje se levantó y una persona salió. Tenía una figura alta y recta, un comportamiento gentil y refinado con rasgos claros y gentiles. Era Jing, el hijo de Wang Peicien. No esperaba encontrarme aquí. Dio unos pasos hacia adelante,
me hizo una reverencia respetuosa y apropiada, su súbdito, Pei Zieng, rinde homenaje a Su Alteza la Princesa, su mirada cayó sobre mí, llevando no solo la etiqueta adecuada sino también un rastro de preocupación, aunque se medía con perfecta moderación. Lo miré, recordando recuerdos de mi vida pasada sobre él, un hombre tan radiante y puro como la luna después de la lluvia, completamente diferente de Hugh Wai-jin. No hay necesidad de tal cortesía. Su Alteza, ¿qué la trae por aquí? Escuché que el general Hugh se está recuperando aquí. Mi padre me ordenó visitarlo y traer algunas hierbas medicinales. Su Alteza, esto es, ya hice mi visita. El joven maestro puede hacer lo que quiera. Pei Zieng era un hombre inteligente. Naturalmente sintió la atmósfera tensa y había escuchado los rumores. Sí, me despido de Su Alteza. Lo miré por última vez, asentí, luego me di la vuelta y abordé el carruaje con la ayuda de Yunku. Al regresar al Palacio Yongle, el salón permaneció tan silencioso como antes, pero se sentía como si algo hubiera cambiado. Los sirvientes del palacio eran más cautelosos de lo habitual. La noticia de mi compromiso roto se había convertido en la comidilla del palacio profundo. La alondra me ayudó a quitarme las horquillas. Su Alteza finalmente no pudo contenerse, su voz se ahogó en lágrimas. ¿Por qué tiene que hacer esto? Hay todo tipo de rumores afuera ahora, y están diciendo cosas tan terribles. ¿Qué están diciendo? La alondra se mordió el labio, sus ojos se enrojecieron aún más. Dicen que es fría y despiadada. El general Hugh acaba de sufrir una gran desgracia y perdió la memoria, pero no podía esperar para cortar lazos. Dicen que está aprovechando su estatus de princesa para intimidar demasiado a los demás, y algunos incluso dicen que podría haber tenido a alguien más. Ella no pudo continuar, las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Eso es todo? Algo aún peor. Mi actitud demasiado tranquila hizo que la alondra se congelara de la sorpresa. Se olvidó de llorar, asintiendo con la cabeza en blanco antes de apresurarse. Sacudiendo la cabeza, no son más que chismes de aquellos con puntos de vista cortos, solo ven mi crueldad, pero no ven su falta de corazón. Déjalos hablar, pero Su Alteza, su reputación, alondra, dime qué es mejor. La reputación de una princesa que vive como viuda en todo menos en el nombre, viendo el corazón de su consorte pertenecer a otro, solo para morir de melancolía al final, o la reputación de una princesa fría y despiadada que vive libre y contenta. Además, es muy posible que haya manos agitando las aguas detrás de escena. La familia Hugh tiene raíces profundas y una fuerte influencia, y Hugh Wai-jin es una estrella en ascenso con logros militares sobresalientes. Mi ruptura del compromiso no solo abofetea a Hugh Wai-jin en la cara, sino que también humilla a toda la familia Hugh. ¿Cómo podrían dejarlo pasar? La opinión pública que parece simpatizar con Hugh Wai-jin y criticarme por ser despiadada está, en gran medida, influenciada por la familia Hugh y otras fuerzas que buscan congraciarse con ellos. Seguro basta. Al día siguiente, cuando fui a presentar mis respetos a la emperatriz, la atmósfera era particularmente tensa. Varias consortes que usualmente estaban en términos amistosos evitaron el contacto visual y sus palabras tenían una sensación de distancia. Una consorte que nunca ha estado en buenos términos conmigo se cubrió la boca con un abanico redondo, su voz ni demasiado alta ni demasiado baja, lo suficiente para que todos en la habitación la oyeran. Si me preguntas, una mujer aún debe tener un corazón amplio. El general Hugh fue herido por el país, y no se puede evitar que olvide el pasado. En un momento como este, lo que se necesita es un cuidado cuidadoso y ayudarlo a recordar. Esa es la manera correcta. Estar tan ansioso por trazar una línea clara. TSK, solo beneficia a esas zorras que vienen quién sabe dónde. No terminó sus palabras, pero su mirada se desvió significativamente hacia la ventana. La emperatriz se sentó erguida encima y no la regañó, solo me miró y dijo: Chanan, tus recientes acciones han sido un poco precipitadas. Aunque su majestad te adora, la corte no es lugar para juegos. El ministro Hugh ha presentado una solicitud de audiencia hoy. Me temo que también se trata de este asunto. Me levanté e hice una reverencia respetuosamente. Aprecio su majestad y la preocupación de todos. Sin embargo, Chanan cree que el matrimonio es como beber agua. Solo el bebedor sabe si está caliente o fría, ya que nuestros corazones ya se han separado. ¿Por qué forzarlo? En cuanto a los asuntos de la corte, su majestad el emperador tomará sus propias decisiones. Sabías, mis palabras, ni demasiado suaves ni demasiado duras, se contrarrestaron. La expresión de la consorte cambió, pero al final, no dijo nada más.
La emperatriz agitó la mano. Suficiente, ya que tu mente está decidida, no diré más, pero Chanan, debes entender, este camino es de tu propia elección, si las dificultades vienen en el futuro, debes soportarlas tú mismo, lo entiendo, Su Majestad, gracias. Por tu guía, dejando el palacio de la reina, la luz del sol era perfecta, pero sentí un ligero escalofrío, esto era solo el comienzo. Durante los siguientes 2 días, la agitación no disminuyó, sino que se intensificó. Incluso la corte imperial comenzó a escuchar susurros, con varios censores y funcionarios de amonestación supuestamente insinuando que mi conducta era inapropiada y había empañado la dignidad de la familia real. La alondra se puso cada vez más ansiosa. Todos los días leía libros, practicaba caligrafía e incluso cuidaba las flores y plantas en el patio. Esperé, esperando el resultado inevitable. Por la tarde, mientras copiaba un modelo de caligrafía, un eunuco entró apresuradamente con un decreto verbal del emperador, convocándome al Palacio Púrpura de inmediato. Aquí está. Dejé mi pincel y seguí al asistente. En el salón, no era solo mi padre el emperador, solo el ministro Heu, el padre de Heu Weijin, tenía una expresión seria. Cuando entré, el rostro de mi padre no era agradable. Lanzó un memorial frente a mí. Chanan, míralo tú mismo. Tomé el memorial y lo abrí, era la letra de Heu Weijin. En el memorial, primero expresó gratitud por el favor imperial, afirmando que sus heridas se estaban curando gradualmente. Luego, el tono cambió cuando mencionó que después de caer al agua y perder la memoria, tuvo la suerte de tener el cuidado cuidadoso y la compañía constante de su guanyin, y los sentimientos se desarrollaron gradualmente entre ellos. Esta mujer es conocida por su conducta gentil y virtuosa. Aunque proviene de un origen humilde, ha sido una gran benefactora para mí, como si me diera una segunda vida. Por último, le suplico sinceramente a Su Majestad que considere que aunque sus recuerdos no han regresado y su pasado está completamente olvidado, todo lo que queda es un corazón sincero. Concédale permiso para casarse con su guanyin, para que pueda devolverle su bondad y cumplir su deseo de toda la vida. Toda la apelación está escrita con palabras sinceras y genuina emoción. Incluso puedo imaginar que mientras escribía estas palabras, la señorita Su debe haber estado de pie junto a él, tal vez sonrojada mientras molía tinta para él. Cerré el memorial y levanté la cabeza. Padre, ¿qué quieres decir con que tu hijo mire esto? El emperador me miró fijamente. Weijin ha presentado esta petición solicitando un decreto de matrimonio. ¿Lo entiendes ahora? Cuando rompiste el compromiso ese día, pensé que solo estaba siendo voluntarioso, pero ahora parece, finalmente suspiró. ¿Te arrepientes ahora? El señor Heu también dio un paso al frente. Su Alteza Jinna solo estaba momentáneamente confundida, extraviada por esa chica común. ¿Cómo podría alguien compararse con los años de afecto entre ustedes dos? Si estás dispuesto a aceptar, este viejo sirviente incluso lo ataría y lo traería de regreso para disculparse contigo. Este decreto de matrimonio no debe permitirse. Mi familia Heu nunca aceptará a una mujer de orígenes tan dudosos. Los miro, uno es un emperador con gran poder, el otro es un padre preocupado, todos ellos quieren que me arrepienta, quieren que me retire, quieren que les suplique que se queden. Incluso puedo imaginar que si muestro el más mínimo atisbo de agravio o derramo una sola lágrima en este momento, mi padre suprimiría este memorial, y el señor Heu no escatimaría esfuerzos para separar a Heu y su guanyin. Me arrodillé, padre, señor Heu, las razones expuestas en el memorial del general Heu son precisamente por las que solicité la anulación del matrimonio ese día. El emperador y el ministro Heu estaban atónitos, ya que ha encontrado lo que su corazón desea. Estoy genuinamente feliz por él. Levanté la cabeza, mirando a mi padre con una mirada sincera. Este matrimonio, creo, es bastante apropiado. Chanan, usted, padre emperador, se puso de pie, su rostro lleno de incredulidad. El señor Heu se tambaleó. Hacia atrás un paso, continué, suplico a Su Majestad que conceda los sinceros sentimientos del general Heu, también le pido a Su Majestad que me conceda este deseo, que el general Heu y la señorita Su compartan una unión armoniosa durante 100 años, unidos para siempre en corazones. El emperador me miró, su expresión extremadamente compleja. Tú de verdad, suficiente, ya no puedo controlarte. Gracias, padre. Mientras me levantaba, me volví hacia el general Heu. General, cuida tú. Salud. Con eso, sin mirar la expresión de nadie, me giré para salir del salón lateral. El decreto de matrimonio pronto se emitió, el contenido general fue concediendo la solicitud de Heu Weijin, él está comprometido con su guanyin, además,
La anulación del compromiso entre la princesa Chanan y el general Heu fue acordada mutuamente y decidida justamente por mí. De ahora en adelante, nadie en la corte o el público puede hacer comentarios injustificados. El polvo se ha asentado, Heu Weijin. En esta vida, entre tú y yo, de ahora en adelante montañas y ríos nos separarán para siempre y no tendremos más lazos. Mi camino, debo recorrerlo yo mismo. Después de este incidente, mi padre no tuvo más formas de tratar conmigo. Así que simplemente dejó de interferir. La emperatriz me llamó una vez más y al ver mi expresión tranquila, solo suspiró y dijo: cuídate. Antes de dejarme ir, el palacio Yongle se calmó. Comencé a vivir verdaderamente como una princesa, no como la prometida de algún hombre por él. As mañanas, ya no necesitaba pensar en qué ponerme para complacer a alguien, sino que hojeaba los nuevos libros entregados por la biblioteca del palacio. Algunos eran sobre asuntos civiles y gobierno. Otros eran diarios de viaje y descripciones de costumbres locales. En mi vida anterior, confinado por el amor y el romance, nunca supe que el mundo dentro de los libros fuera tan vasto. Su Alteza. Los libros que ha estado leyendo últimamente parecen diferentes a los de antes. Lark me sirvió té caliente. La preocupación entre sus cejas se había desvanecido considerablemente, aunque no estaba acostumbrada a mi transformación. Estaba más contenta de verme como estoy ahora, solo hojeándolos para pasar el tiempo. Escuché que el año pasado el transporte del canal en Jiangnan estuvo bloqueado, causando fluctuaciones en los precios del arroz de la capital. ¿Se ha estabilizado ahora? Hace unos días, escuché a la matrona jefa de la pequeña cocina quejarse de que con la llegada del nuevo arroz a la capital, el precio en realidad había bajado un poco en comparación con el invierno pasado. Asentí y no pregunté más. 2 días después el palacio celebró un pequeño banquete de primavera, invitando a algunos jóvenes miembros del clan imperial y miembros de la familia de ministros favorecidos. En el pasado, en tales ocasiones, me quedaba principalmente al lado de Heu Weijin o charlaba con otras damas nobles sobre horquillas, joyas y ropa. Esta vez llegué temprano, encontré un asiento discreto pero bien posicionado y escuché en silencio las conversaciones a mi alrededor. Varios hijos de príncipes de la comandancia discutían en voz alta sobre polo y caza, mientras que algunas jóvenes comparaban sus cosméticos recién adquiridos. Escuché distraídamente, mi mirada se desvió hacia la entrada, apareció una figura, era Pei Zien, con su cabello atado en una corona de jade. Su comportamiento era refinado y gentil, destacándose con una presencia particularmente tranquila entre los otros jóvenes nobles. Me miró y dio un paso adelante. Graciosamente diciendo: su súbdito, Pei Zien, rinde homenaje a Su Alteza, la princesa, no necesita ser tan formal, joven maestro. Levanté la mano, indicándole que tomara asiento a mi lado. Se comportó con gracia, sin forzar la conversación pero observando tranquilamente a los peces nadando en el estanque. Mientras tanto, las animadas discusiones de varios otros jóvenes maestros cercanos se desviaron. Estaban hablando de varios nuevos corceles occidentales en la granja de caballos suburbana. Salvajes e indómitos, sin nadie capaz de domarlos. Uno de los herederos principescos se rió y dijo: si tan solo el general Heu estuviera aquí, es un maestro en domar caballos, qué lástima. Mientras hablaba, miró en mi dirección, su tono lleno de arrepentimiento. Realmente no me importa. En cambio, fue Pei Zien sentado frente a mí quien de repente habló: los caballos occidentales tienen temperamentos feroces y de hecho requieren habilidad para domesticarlos. Sin embargo, el príncipe de la finca de Jing también adquirió uno el año pasado. Al principio nadie podía acercarse, pero luego encontraron a un viejo mozo de cuadra que sin prisas ni inmutarse, usó la gentileza para vencer la fuerza. Después de medio mes, ahora es muy dócil. Naturalmente desvió la conversación de Heu Weijin y se dedicó a discutir métodos de domesticación de caballos. Los otros jóvenes nobles también aprovecharon la oportunidad para unirse y la atmósfera se volvió animada nuevamente. Miré a Pei Zien, estaba escuchando a alguien hablar, su expresión concentrada, como si las palabras que había dicho para ayudarme antes fueran solo un comentario casual, no deliberado. A mitad del banquete la multitud se dispersó para divertirse. Me apoyé en la barandilla alimentando a los peces, cuando Pei Zien se acercó en algún momento y se paró a un paso de mí, también mirando el agua. Justo ahora, gracias, Su Alteza, ¿por qué dice eso? No he hecho nada, Su Alteza lo ha hecho. Giré la cabeza para mirarlo. Su Alteza, ¿sabe por qué ese caballo de la región occidental pudo ser domesticado por el viejo mozo de cuadra, pero no por otros? Los impacientes, al ver su naturaleza feroz, solo piensan en someterlo por la fuerza.
lo que en cambio provoca su resistencia. El viejo mozo de cuadra comprende su naturaleza, le da lo que necesita y lo guía pacientemente con el tiempo. Aprende que quienes se acercan no quieren hacer daño e incluso traer beneficios, y así naturalmente se vuelve gentil. De hecho, dije, esparciendo un puñado de comida para peces en el agua, haciendo que los koi se peleen por ella, comprenda su naturaleza. Atienda sus preferencias y guíelo pacientemente gobernando un país, pacificando la nación y manejando a la gente. A veces no es diferente de domesticar un caballo o alimentar a los peces, la supresión no es tan efectiva como la guía. El bloqueo no es tan bueno como la canalización, la perspicacia de Su Alteza es profunda, he aprendido mucho, solo una charla ociosa, he estado hojeando libros casualmente últimamente y tengo algunos pensamientos. Su Alteza lee libros sobre el arte de gobernar, no. Literatura de tocador, dijo con una sonrisa, su tono carente de adulación, solo discusión igual. El otro día, adquirí un diario de un exgobernador del Río de la dinastía anterior. Algunas de sus ideas sobre el transporte del canal y el dragado comparten una similitud notable con lo que Su Alteza acaba de mencionar. El heredero también presta atención a los asuntos del transporte del canal, mi padre sirve en el Ministerio de Obras. Así que he aprendido una cosa o dos a través de la exposición casual, dijo modestamente, pero continuó hablando con fluidez, explicando claramente varias estrategias de las notas sobre el uso de la hidrología, el dragado en secciones y la pacificación de los trabajadores del canal. Escuché atentamente, interviniendo ocasionalmente con una o dos preguntas, a las que respondió con facilidad y ofreció ideas únicas. De esta manera, pasamos de discutir el transporte fluvial a la agricultura y la sericultura, y luego de la agricultura y la sericultura al comercio fronterizo. Él tenía un profundo conocimiento pero nunca presumía, sus palabras eran amables, siempre captando mis puntos a la perfección y dirigiendo la conversación hacia discusiones más profundas. Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan pura y encantadora con alguien, donde no tenía que adivinar las intenciones del otro ni preocuparme por las diferencias de estatus, era simplemente un encuentro de mentes. No fue hasta que la alondra vino a recordarnos que se estaba haciendo tarde que me di cuenta de que había estado hablando con él durante tanto tiempo. La conversación de hoy con usted, el heredero, ha sido realmente esclarecedora. Pei Zieng hizo una reverencia respetuosa y dijo, Su Alteza, me adula, fui yo quien habló demasiado y retrasó su disfrute del paisaje. Cuando me fui miré hacia atrás por encima del hombro. Pei Zieng seguía de pie en el mismo lugar, mirándome ir. Cuando me vio mirándolo, asintió levemente, su sonrisa suave y cálida. Recordé que en mi vida pasada por esta época, probablemente estaba esperando afuera de la villa de Ziyuwaijin, estrujándome el cerebro buscando una excusa para echarle un vistazo, solo para ser lastimada una y otra vez por la delicada figura a su lado y su propio comportamiento distante. La tranquilidad y la plenitud actuales se sienten como una vida lejana, caminando por el camino del palacio. Me encontré con una procesión de carruajes que venían hacia mí, estaban profusamente decorados. Pertenecientes a la familia Ziyu, el carruaje se detuvo y se levantó la cortina, se reveló el rostro de Ziyuwaijin, parecía haber perdido algo de peso, con un rastro de cansancio entre sus cejas. Su guanyin se sentó a su lado, vestida con un vestido de brocado recién confeccionado, su cabello adornado con costosas horquillas de perlas, le susurraba algo, una suave sonrisa adornaba su rostro, sintió mi mirada y me miró. Nuestros ojos se encontraron, su expresión era compleja, como si quisiera asentir en reconocimiento, pero parecía haber otras emociones mezcladas. Ya me había retirado con la mirada un paso adelante, después de la conversación de ese día con Pei Zieng, ocasionalmente me enviaba algunos libros que encontraba interesantes, usando varias excusas, a veces eran sobre la gestión de ríos, a veces sobre aduanas fronterizas e incluso algunos registros de cuentos extraños de tierras extranjeras de ultramar. Entre las páginas, ocasionalmente había una o dos notas con breves pensamientos o preguntas escritas en ellas. No era un intento de adulación, sino más bien como una discusión entre personas de ideas afines. También le correspondía con copias raras o réplicas del palacio, o escribía mis propios puntos de vista sobre las preguntas que planteaba y hacía que Yunyu las entregara, de ida y vuelta. Este tipo de intercambio inesperadamente se convirtió en un punto brillante en mis días por lo demás mundanos. Conversar con él siempre me permitió mirar más allá de los muros del palacio y ver un mundo más amplio. Recientemente estaba frunciendo el ceño sobre una copia de un tratado completo sobre agricultura en mi escritorio. Un método antiguo para controlar las plagas de langostas registrado en él parecía diferir un poco de los informes recientes que había recibido.
Junio entró con una sonrisa y anunció: Su Alteza, el hijo del príncipe Jing está aquí. Mencionó que tiene un registro misceláneo de agricultura y sericultura de la dinastía anterior, que podría ser de alguna ayuda para Su Alteza. Por favor, invite al joven maestro. Disculpas por perturbar la paz de Su Alteza. Me encontré con este artículo mientras revisaba viejos registros familiares. Fue escrito por un recluso de la dinastía anterior, registrando algunos métodos agrícolas rústicos. Aunque tosco, podría haber algo que valga la pena en él. Lo tomé, desenrollé el pergamino y de hecho encontré registros sobre los hábitos de las langostas y los métodos repelentes, aunque redactado de manera sencilla. Ofreció perspectivas únicas que resolvieron precisamente las dudas que tenía. La oportuna ayuda del príncipe es realmente apreciada. Este artículo es excelente. Expresé mi sincera gratitud y lo invité a sentarse. Abajo, este asunto me ha preocupado últimamente. Comenzamos a discutir los registros en las tiras de bambú. Sus ideas eran únicas. No se adhirió ciegamente a los métodos antiguos, sino que enfatizó la adaptación a las condiciones locales. Su Alteza ha estado prestando mucha atención al bienestar de la gente últimamente. Dejé mi pluma y permanecí en silencio por un momento. Algunas palabras han permanecido en mi corazón durante mucho tiempo. Nunca se las he dicho a nadie. Su Alteza cree en las vidas pasadas y la reencarnación. Paisaeng respondió con cautela: el budismo habla de tales cosas, aunque nunca lo he presenciado yo mismo. Creo que el mundo es vasto y está lleno de misterios. No es imposible. Sonreí levemente. A veces me pregunto si una persona se obsesiona con un rincón, concentrándose solo en una persona o un asunto. No es como una rana en el fondo de un pozo. Solo ven un pequeño trozo de cielo, pero creen que lo han comprendido todo. Solo cuando el mundo se derrumba y lo ven de nuevo se dan cuenta de cuán vastas son las montañas y los ríos afuera y cómo han desperdiciaron sus años, casi atrapados hasta la muerte en su interior. Mis palabras eran vagas, no apuntaban a ninguna persona o evento específico, pero el arrepentimiento y la profunda realización dentro de ellos eran claramente discernibles. Paisaeng escuchó en silencio sin interrumpir, pero una emoción compleja apareció gradualmente en sus ojos: preocupación, comprensión y angustia. A una rana en un pozo no se le puede hablar sobre el mar, a un insecto de verano no se le puede hablar sobre el hielo. No es por su conocimiento superficial, sino por las limitaciones de sus circunstancias. Sin embargo, una vez que has visto el mundo, ya no eres la rana del pozo. Su Alteza, ser capaz de pensar de esta manera es un renacimiento. Lo miré a los ojos. Tal vez esta vida realmente pueda ser diferente. Mientras tanto, en la residencia del general Gu, con la fecha de la boda acercándose, la mansión estaba decorada con linternas y pancartas coloridas, bulliciosa con los preparativos, pero debajo de esta atmósfera animada, acechaban corrientes subterráneas. Gu Weijin estaba sentado en el estudio, sosteniendo un libro de estrategia militar en sus manos, pero no había pasado una sola página. Desde afuera de la ventana llegó el sonido de su guanyin dirigiendo a los sirvientes para colgar decoraciones de seda roja. Su voz llena de alegría, se frotó las sienes. Una inquietud inexplicable persistía y se negaba a desvanecerse. Últimamente había estado teniendo algunos sueños extraños. A veces en sus sueños, había campos de batalla con armas chocando y caballos blindados, otras veces, patios profundos dentro de los muros del palacio, y ocasionalmente, una figura vaga parada debajo de un bosque de manzanos silvestres, volviéndose para darle una sonrisa radiante. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara, nunca podía ver claramente el rostro de la mujer. Cada vez que despertaba de tales sueños, su cabeza palpitaba con un dolor insoportable y su corazón se sentía vacío, como si hubiera perdido algo de suma importancia, y su guanyin siempre aparecía justo a tiempo, llevándole un tónico calmante, secándole el sudor de la frente. Con los ojos llenos de preocupación: Weijin, ¿otra pesadilla?, preguntó en voz baja, sus dedos masajeando suavemente sus sienes. Deben ser los efectos persistentes de tu caída al agua que no han sanado del todo. Es mi culpa por no cuidarte mejor. Su gentil cuidado envolvió su inquietud, pero también le hizo tragarse las preguntas que habían llegado a la punta de su lengua. ¿Cómo podía él, frente a su futura esposa que estaba completamente dedicada a él, presionar para obtener respuestas sobre otra mujer vaga? Comenzó a buscar inconscientemente pistas en la vida diaria. Descubrió que tenía una preferencia inusual por los pasteles imperiales, pero su guanyin afirmó que nunca lo había visto comerlos. En la esquina de su estudio yacía una espada corta, su empuñadura grabada con el carácter Chan. Cuando preguntó sobre su origen, los ojos del viejo mayordomo se movieron evasivamente, alegando que era simplemente una vieja reliquia. Accidentalmente escuchó a dos sirvientes susurrando en una esquina:
Escuché que Su Alteza la Princesa fue al rancho de caballos del Jardín Sur anteayer, y de hecho domó a ese feroz corcel de las regiones occidentales, de verdad, pero ese caballo ni siquiera el gran general pudo, claro, baja la voz. No podemos hablar de esto en la mansión ahora, pero es extraño, la forma en que Su Alteza domestica caballos en realidad se asemeja a como nuestro gran general solía hacerlo en el pasado. Ambos son pacientes y sin prisas, primero rompiendo su espíritu, TSK, después de todo, crecieron juntos desde la infancia, las voces se desvanecieron gradualmente en la distancia. Heu Waijin se quedó donde estaba. Su Alteza, la doma de caballos, métodos similares a los suyos, crecieron juntos desde la infancia. El dolor de cabeza golpeó de nuevo, más intenso que nunca. Waijin, la voz de pánico de Su Guanyin vino desde atrás. ¿Qué te pasa? Te ves muy pálido, ¿te sientes mal de nuevo? Vuelve y descansa rápido. Ella lo ayudó a darse la vuelta, su tono urgente y lleno de preocupación. Heu Waijin se apoyó en su hombro con los ojos cerrados. El entendimiento tácito entre Pei Zieng y yo se volvió como una enredadera que crecía silenciosamente en el profundo palacio silencioso, pero resistente. Enviaba libros cada vez con más frecuencia. Y el contenido ya no se limitaba a los asuntos gubernamentales y los medios de vida de las personas, estaban intercalados con poesía, libros de pintura e incluso una maceta de orquídeas que él mismo había plantado. Esta orquídea es pura por naturaleza y no le gustan los fertilizantes pesados, al igual que la amistad entre caballeros, solo a través del desapego puede perdurar. La alondra sonrió a su lado. Su Alteza, este príncipe de Jing es verdaderamente un hombre elegante y atento. Ocúpate de tus propios asuntos. Por la tarde, mientras reflexionaba sobre una partida de ajedrez sin terminar, una voz desde fuera del salón anunció que Pei Zieng había llegado. Sostenía una caja de brocado en su mano. Le presento mis respetos a Su Alteza. ¿Qué? Hoy traigo al joven maestro aquí. Le hice un gesto para que tomara asiento. Colocó una caja adornada frente a mí. El otro día, me encontré con una antigua piedra de tinta. Aunque su material es ordinario, su forma única es su encanto. Recordando la afición de Su Alteza por la caligrafía, pensé que podría servir para moler tinta, así que me tomé la libertad de traerla. Abrí la caja para encontrar una antigua piedra de tinta dentro. Su color era profundo y tenue, tallado con un encanto rústico. Aunque no es un artículo precioso, atrajo mi gusto a primera vista. ¿Es usted considerado, joven maestro? Resulta que recientemente adquirí algo de tinta de hollín de pino, perfecta para una prueba. Lark preparó hábilmente agua y barras de tinta. Pei Zieng naturalmente tomó el control y comenzó a moler la tinta para mí. Tomé el pincel, lo sumergí en tinta y escribí los caracteres casualmente. Observación tranquila, en el papel, una fina piedra de tinta. Su Alteza no la encuentra tosca, y eso está bien. Solo observando el corazón en quietud uno puede percibir todas las cosas. Su Alteza parece haber crecido cada vez más sereno y de mente abierta en los últimos días. Dejé el pincel y lo miré. Algunas palabras que habían pesado en mi corazón durante mucho tiempo casi se escaparon en esta atmósfera. Su Alteza, ¿alguna vez ha experimentado la sensación desorientadora de despertar de un gran sueño solo para encontrar que todo cambió, con todos los caminos por delante alterados? La mano de Pei Zieng moliendo la tinta se detuvo un momento. No respondió de inmediato, sino que me miró en silencio, esperando a que continuara. A veces me pregunto, continué, si alguien le hubiera dicho temprano a la rana en el pozo que el mundo es vasto, no se limita a esa única pared húmeda, seguiría contenta de permanecer atrapada allí hasta marchitarse. ¿O se ha acostumbrado tanto a la seguridad del pozo que ahora teme las tormentas y los cambios más allá de sus confines? Hablé confusamente, pero él entendió. Guardó silencio por un largo rato. Una rana atrapada en un pozo no tiene la culpa de su confinamiento. Sin embargo, sí tiene la suerte de vislumbrar la luz del cielo y darse cuenta de la inmensidad del mundo. Ese es el primer paso para liberarse de su jaula. El miedo es natural, pero si uno se retira al pozo por miedo, negando el mundo que ya ha visto, esa es la verdadera tragedia. Me miró con ojos sinceros. Su Alteza no es una rana en un pozo, sino un fénix. Un fénix debe soportar la agonía de la quema para renacer. Admiro el coraje de Su Alteza al liberarse de la jaula, renacer de las cenizas. Repetí estas 4 palabras. Él entendió. Realmente entendió esa resolución tácita y el renacimiento dentro de mí. Rápidamente volví la cara, usando el pretexto de ajustar mi manga para ocultar mi lapso de compostura. Las palabras del príncipe heredero son verdaderamente esclarecedoras. Hablé con presunción, es solo que siento que el mundo que Su Alteza ahora ve es mucho más espléndido que cuando estaba confinado en un solo rincón. Sus palabras fueron hábilmente dichas, ambas respondieron a mi metáfora anterior y sutilmente cambiaron de tema. Tal vez, en esta vida,
realmente pueda esperar otra posibilidad. Mientras tanto, dentro de la residencia del general Heu, a medida que se acercaba la fecha de la boda, las cejas de Heu Waijin se fruncieron más fuertemente. Esos sueños no solo no disminuyeron sino que se volvieron cada vez más frecuentes y vívidos. A menudo se despierta en medio de la noche con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de sacar la imagen de la figura de esa mujer que se aleja de sus sueños. Waijin, Su Guanyin se despertó sobresaltada. Se sentó apresuradamente y encendió la vela de la mesita de noche. ¿Tienes dolores de cabeza otra vez? Debe ser por el agotamiento de los preparativos para la boda estos últimos días. Es todo culpa mía por no poder compartir tus cargas. Mientras hablaba, sus ojos enrojecidos, su voz ahogada por la culpa. Heu Waijin la miró y las preguntas en la punta de su lengua fueron tragadas una vez más. No es asunto tuyo, yo tampoco pude dormir bien. Mañana el palacio enviará a una matrona para finalizar los procedimientos. Waijin, necesitas descansar bien y recuperar energías. Sin embargo, Heu Waijin sintió una inexplicable e intensa resistencia brotando en su interior. Al día siguiente, mientras se probaba la ropa, la túnica de brocado carmesí era magnífica y digna. Las doncellas lo vistieron con cuidado. Su Guanyin se quedó a un lado con los ojos llenos de admiración y afecto. Waijin, te ves realmente guapo con esto. Heu Waijin miró su reflejo en el espejo y aturdido, la figura en el espejo vaciló por un momento, transformándose en otra escena. Estaba de pie entre las flores de manzano silvestre, vestido con traje de boda, esperando ansiosamente. La sensación era intensa y vívida, completamente diferente de la inquietud que sentía ahora. Un fuerte dolor de cabeza lo golpeó y bruscamente apartó la mano de la doncella que estaba a punto de abrocharle el cinturón. Waijin, Su Guanyin corrió a apoyarlo. ¿Qué pasa? No me asustes, llévatelo. Heu Waijin apretó los dientes. Llévate esta ropa. Su Guanyin rápidamente le indicó a la criada que se llevara la ropa, ayudó a Heu Waijin a sentarse en la cama. ¿Es que no te gusta el color o el estilo no es de tu agrado? Haré que lo cambien de inmediato. Waijin, por favor no me asustes, estamos a punto de casarnos. Tú, Guanyin. Heu Waijin la interrumpió. Dime, antes de que perdiera la memoria, ¿nosotros cómo estaba? Los sollozos de Su Guanyin se detuvieron abruptamente y un destello de pánico cruzó sus ojos. Waijin, ¿tú por qué de repente preguntas esto? Nosotros naturalmente nos enamoramos a primera vista y me trataste muy bien. ¿Lo has olvidado? Lloró incontrolablemente. ¿Hay algo que hice mal que te hizo cansar de mí? Dime, ¿puedo cambiar cualquier cosa? Mirándola con el rostro surcado de lágrimas, el corazón de Heu Waijin se ablandó y sus dudas fueron nuevamente reprimidas. Suspiró y la abrazó. No eres maravillosa, es solo que probablemente estoy demasiado cansado. En el banquete del Festival del Bote del Dragón, me senté no muy lejos de mi padre, el emperador, con un vestido azul lago. Pei Cien se sentó frente a mí, encontrando mi mirada de vez en cuando. Todo seguía su curso predeterminado y tranquilo. Asesino, protege a su majestad. La música cesó abruptamente y la risa alegre se convirtió en exclamaciones de sorpresa. Varias figuras oscuras salieron disparadas, causando caos en la escena. Los gritos de la mujer, los rugidos de los guardias y el choque de armas se entrelazaron. Protege a su majestad, protege a su majestad. Los guardias protegieron al emperador y la emperatriz en el centro. La multitud me empujó hacia atrás. Heu Waijin protegió firmemente a Su Guanyin detrás de él, sacó la espada de su cintura y se enfrentó a un asesino en una feroz lucha. Sus habilidades en las artes marciales eran excepcionales. Incluso sorprendido, todavía tenía la ventaja. Su Guanyin se aferró a su ropa con fuerza, su rostro pálido como la muerte. Justo cuando el asesino estaba a punto de ser sometido por Heu Waijin, otro asesino se dio cuenta de que Su Guanyin era su debilidad, fingiendo un ataque. El asesino de repente empujó su espada hacia Su Guanyin. Guanyin, cuidado, sin pensarlo dos veces. Heu Waijin empujó a Su Guanyin a un lado. Waijin, Su Guanyin dejó escapar un grito desgarrador. El asesino reunió todas sus fuerzas y la golpeó ferozmente hacia Heu Waijin. Los ojos de Heu Waijin se abrieron de par en par, una oleada de recuerdos, como una inundación atravesada, lo abrumaron instantáneamente como un niño bajo los muros del palacio. Esa delicada niña de aspecto jade se puso de puntillas, metiendo un pastel dulce en su mano, su voz suave e infantil. Hermano Waijin, esto es para que lo comas. En su juventud en el campo de entrenamiento cuando ganó el primer lugar, ella ignoró todo decoro y corrió hacia abajo. Sus ojos brillaban mientras guardaba una
Pequeña flor de terciopelo dentro de su armadura, bajo el manzano silvestre, torpemente le tomó la mano por primera vez, su voz temblaba de nerviosismo. Chanan, cuando regrese victorioso de esta batalla, le pediré a su majestad un edicto. En su ceremonia de mayoría de edad, declaró ante todos los oficiales civiles y militares, Su Alteza, ¿quieres casarte conmigo? Antes de caer al agua, le alisó la capa de campaña, sus ojos y cejas se llenaron de sonrisas. Esperaré a que regreses. Luego vino la oscuridad, una oscuridad infinita y extrañeza. Luego vino el rostro de Su Guanyin. Finalmente, General Zhu y Señorita Su, que tengan una unión armoniosa durante 100 años y sean de un solo corazón para siempre. Escena tras escena, cuadro por cuadro. Risas, lágrimas, promesas, traición, desesperación, todos los recuerdos perdidos, junto con la imagen de su muerte en su vida anterior, surgieron en su mente. Zhu Guanyin se agarró la cabeza y dejó escapar un rugido ronco. La sangre brotó de la parte posterior de su cabeza, su boca y su nariz, pero parecía completamente inconsciente. Su mirada atravesó la multitud caótica y se fijó en sus ojos. Había arrepentimiento, colapso y desesperación. Por fin había llegado el momento. Apartó a los guardias y a Su Guanyin que intentaban sostenerlo, tambaleándose paso a paso, arrastrando su cuerpo empapado en sangre, y caminó en mi dirección. Su Guanyin gritó intentando agarrarlo, Guanyin, tu herida, ¿a dónde vas? Pero él pareció no oír, sus ojos fijos solo en mí. Finalmente se abrió paso entre la multitud, y cayó pesadamente de rodillas ante mí. Chanan levantó la cabeza. Yo ahora lo recuerdo todo. Lo siento, Chanan. Yo era incoherente, solo podía repetir sus disculpas una y otra vez. No quise, no lo sabía, ¿cómo pude olvidarte? ¿Cómo pude? El estimado general Gu, cubierto de sangre, se arrodilló ante su antigua prometida frente al emperador, la emperatriz y todos los funcionarios civiles y militares, inclinándose en señal de arrepentimiento. Su Guanyin se quedó congelada en su lugar. El color se desvaneció de su rostro, el rostro de la emperatriz se volvió pálido, mientras la emperatriz se cubría la boca en estado de shock. Solo lo observé en silencio, este hombre que había amado hasta los huesos y odiado hasta la médula en mi vida pasada. Ahora arrodillado a mis pies como un loco. El general Gu está herido y no está en su sano juicio. Alguien, escolte al general Gu para que reciba tratamiento. Luchó por dar un paso adelante y agarrar mi falda, pero fue retenido por los guardias. No, Chanan, escúchame, sé que merezco morir 1000 muertes, no pido tu perdón, solo te ruego que me des una oportunidad más, solo una oportunidad. Esa no soy yo, ese no es mi verdadero corazón, te amo, siempre has sido tú. Lo miré. General Gu, me has confundido con otra persona. Después de decir esto, ya no lo miré, me di la vuelta e hice una ligera reverencia al emperador y la emperatriz. Su hijo está asustado y se siente mal, así que me despediré primero, luego yo. Enderecé la espalda y me fui bajo la mirada de innumerables miradas complejas. Detrás de mí se oían los sollozos desgarradores de Gu Guanyin y los gritos de pánico de Su Guanyin, y también el sonido de los pasos de Pei Cien. El palacio parecía haber recuperado su solemnidad habitual en la superficie, pero no faltaron varios susurros. Gu Guanyin fue llevado de vuelta a la mansión del general ese mismo día. La oficina médica imperial iba y venía, y se decía que sus heridas eran extremadamente graves, especialmente la vieja herida en su cabeza. Tenía fiebre alta y seguía llamando mi nombre una y otra vez. Junyu dudó varias veces, queriendo decir algo, pero al final, se tragó las noticias que había reunido y silenciosamente reemplazó mi té con una infusión calmante. 3 días después, se abrieron las puertas del Palacio Yongle. Gu Guanyin estaba allí. En solo 3 días, su rostro había adquirido una palidez gris enfermiza, sus ojos inyectados en sangre y cansados. Estaba vestido con ropa arrugada y despeinada, empujando a un lado al eunuco del palacio mientras se tambaleaba. En su mirada fija en mí, Su Alteza, Chanan, ¿puedo hablar con usted? Solo unas palabras. Lo miré sin hablar ni moverse, dio unos pasos hacia adelante pero no se atrevió a acercarse demasiado, deteniéndose a unos pasos de distancia. Lo recuerdo todo ahora, todo, desde nuestra infancia, el manzano silvestre, su ceremonia de mayoría de edad, antes de ir a la batalla, y esa noche nevada. No soy humano, soy despreciable. ¿Cómo pude haberlo tratado así? Sí. Se abofeteó con fuerza en la cara. Los sirvientes del palacio estaban tan asustados que apenas se atrevieron a respirar, pero yo simplemente observé en silencio, como si presenciara una obra que no tuviera nada que ver conmigo. General Gu, si ha venido por el pasado. Todo entre nosotros se resolvió hace mucho tiempo, no queda nada más que decir.
resuelto cómo podría resolverse. Chanan, ese no fui yo, ese fui yo quien lo había olvidado, ahora he regresado, sé que merezco morir 1000 muertes, no pido tu perdón inmediato. Solo te lo ruego, solo te pido que me des una oportunidad para enmendarlo, incluso si me toma el resto de mi vida espiarlo. El general Heu parece haberlo olvidado, lo interrumpí, ya estás comprometido. Por el decreto imperial de su majestad, la señorita Su es con quien te vas a casar. Lo que deberías estar haciendo ahora es regresar a tu residencia para prepararte adecuadamente para la boda, no quedarte aquí en mi palacio, diciendo palabras tan inoportunas. Compromiso, eso no cuenta, ese fue un error que cometí cuando perdí la memoria. Iré a suplicarle a su majestad que revoque el decreto, solo quiero, Heu Weijin, por primera vez, lo llamé por su nombre completo, despierta, me miró aturdido. El decreto imperial no es un asunto trivial, y el matrimonio no lo es en absoluto. Su Guanyin te salvó en tu momento de crisis, y como la elegiste entonces, independientemente del motivo, esa fue tu decisión. Un verdadero hombre debe asumir la responsabilidad de su propia opciones, mito. No era indiferente y distante en cuanto a ti y a mí, nuestros lazos pasados terminaron y no hay necesidad de mencionarlos de nuevo, no necesitas expiar, y yo no necesito tu compensación, vivir nuestras propias vidas en paz es el mejor resultado. Vivir nuestras propias vidas en paz, ¿me odias tanto que ha llegado a esto? Lo miré, mis ojos carentes de odio, resentimiento o incluso un rastro de emoción, solo una vasta calma. No, no te odio, Heu Weijin. Ya no te odio, odiar todavía significa que te preocupas. En cuanto a mí, ni siquiera puedo molestarme en odiarlo más. Dio un paso atrás, se cubrió el corazón y escupió una bocanada de sangre, pero no le prestó atención, solo me miró. Le dije con calma al eunuco a mi lado, escolta al general Heu fuera del palacio, está gravemente herido, no demore su tratamiento. El eunuco se apresuró hacia adelante y lo sostuvo con cuidado, ya no luchó, ni volvió a hablar, permitiendo que los eunucos lo apoyaron mientras se tambaleaba y desaparecía paso a paso fuera del palacio Yongle. Un mes después, se celebró una boda en la residencia del general. Se decía que el novio permaneció inexpresivo en todo momento como una marioneta, completando todos los rituales. Aunque la novia, Su Guanyin, llevaba su vestido de novia, había poca alegría en su rostro. Estos son meros temas para charlas ociosas después de las comidas. Al mismo tiempo se entregó un edicto imperial de matrimonio al palacio Yongle y la mansión Jingwan. No hubo clamor ni conmoción, todo encajó de forma natural. El día de la gran boda, el clima era espléndido. La ceremonia se desarrolló según la tradición, solemne pero no demasiado elaborada. Pei Zieng, vestido con un brillante atuendo de boda rojo, me tomó de la mano. Lo miré a los ojos. No había fervor salvaje, ninguna carga pesada, solo alegría clara, promesas solemnes y una constante sensación de tranquilidad. Los ritos se completaron. Las velas rojas en la cámara nupcial ardían intensamente mientras se quitaba la pesada corona de fénix de mi cabeza y desabroché los intrincados cierres de mi vestido de novia, sin mostrar un rastro de impaciencia. ¿Estás cansada? Negué con la cabeza. No tan mal. Él sonrió y sacó una caja delgada de cerca. Mira esto. La abrí para encontrar un pergamino dentro. Al desenrollarlo descubrí que era un plano para una villa en las afueras de la capital. El diseño era exquisito y elegante, con pabellones, terrazas, torres, un pequeño puente y agua fluyendo. Lo que era aún más notable eran las notas detalladas al lado que indicaban dónde se podía canalizar el agua termal, donde se debían cultivar flores y plantas resistentes al frío y qué lugares ofrecían las vistas más abiertas. Cada detalle fue pensado y se alineó perfectamente con mis preferencias. Esta es nuestra nueva residencia. Dibujé el borrador y el Ministerio de Obras Públicas lo está renovando actualmente. Si hay algo que te gustaría agregar o cambiar, solo házmelo saber. Tenemos todo el tiempo del mundo para organizarlo lentamente, sin votos trascendentales, solo este plan tangible para el futuro. Lo miré, está bien, lo tomaremos con calma.